Código 3 presenta. De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de Código3.com. Justamente arrancando el mes de agosto. Primero. Ahora sí ya tenemos el audio. Les mencionaba que estamos en las noticias de Código3.com. Un placer saludarlos, Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles. La producción de Fernando Castro Salazar, quienes habla y quienes saluda, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallego Rayos. Agradeciendo como siempre a Sandoval Trajes a la Medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Recuerden, Sandoval tiene todo para verano, ahí en Sandoval. También, si usted está próximo a casarse, caballero, en Sandoval Trajes a la Medida tenemos el color, el estilo, y ahí le vamos a decir, mire, vistas así para ese momento importante de su vida, el matrimonio. El mes de agosto ha iniciado de una manera trágica en Ciudad Delicia, Chihuahua. Nunca antes visto, y sobre todo, algo insólito. Algo que llama mucho la atención, que conmovió justamente a los habitantes de esta ciudad y sorprendió a los funcionarios públicos del gobierno municipal de Delicias. A temprana hora se reportó una persona sin vida en el interior de los baños de hombres en la presidencia municipal de Delicias. Se habla de un caballero de la etnia tarahumara. En el día de hoy se nos reportó el hallazgo de una persona del sexo masculino aquí en los baños de Presidencia Municipal. Inmediatamente se activó el protocolo, llegaron los elementos de seguridad pública, coronan el lugar, los periciales y policía ministerial. Se están haciendo ahorita el levantamiento del cuerpo. Aparentemente se trata de una persona del sexo masculino, el cual todo parece apuntar a un suicidio. Decidió quitarse la vida aquí en el interior de los baños, un lugar con libre acceso donde tienen acceso cualquier tipo de persona. Todavía no se hace la identificación oficial, apenas estaban periciales haciendo el levantamiento. Posteriormente aquí el cuerpo va a ser trasladado al CEMEFO para realizar la necropsia correspondiente y se abre una carpeta de investigación. Son los datos que tenemos hasta este momento. Es una muerte por suspensión, está colgado de la parte del cuello con un pequeño isle color amarillo. ¿No dejó algún indicio, alguna carta póstuma? Ahorita todavía se están haciendo los trabajos de levantamiento. Una vez que el perito termine la escena, pues se verifica primero si hay algún indicio, alguna carta póstuma, a ver si el nombre de la persona. Hasta ahorita todo aparentemente hablamos de un suicidio. ¿Este tipo de casos van a la alza, preocupante para ustedes? Sí, la verdad a la Fiscalía le preocupa este tipo de situaciones. El suicidio, la inducción del suicidio son fenómenos sociales que nos indican de que algo está haciendo. Afortunadamente Delicias es un municipio que aún y cuando hemos tenido incidencia, estamos por debajo de otros municipios incluso con menos habitantes. El detalle es que Delicias está trabajando, ya tiene años trabajando con organizaciones, hay varias organizaciones que trabajan muy de la mano con Fiscalía con la cuestión del suicidio. ¿Tiene algún récord, algún número, estadística en los últimos días, meses? Ahorita no traigo más o menos, pero yo creo que bueno, que va el año llevaremos a lo mejor algunas 3, 4 personas suicidadas, pero la verdad, comparativos con otros años, hablamos de números bajos, la verdad. Es el octavo mes, empezamos por el octavo mes y para el índice que hemos concluido me ha tocado cerrar años con 14, 15 suicidios en Delicias. Este tipo de incidentes, este tipo de hechos lamentables pueden ser cíclicos, hablamos de los meses de diciembre, que sí, son temas sí. que se han tocado. Lo que yo he estudiado este fenómeno es que precisamente tenemos incluso hasta rangos de edades, las personas de la tercera edad, los meses de diciembre, los cansamientos, cuando viven ahí solos, cuando se deprimen, tienen más índice delictivo de suicidios. También tenemos una edad muy
dura para el suicidio son de los que en la adolescencia, de los 14 a los 16 años. Otra edad que hemos tenido identificado nosotros es a los 30 a 35, cuando vienen por ahí la separación o los divorcios. Entonces, las personas que conocen de estos fenómenos sí tienen identificados los grupos más o menos cuando hay más incidencias. Aquí nosotros tenemos, desgraciadamente, me ha tocado en experiencia niños hasta 18 años con suicidio. La persona que se encuentra en este lugar, ¿se sabe la edad aproximada? Según la consideración, es una persona entre unos 20 y 25 años aproximadamente, joven. Al parecer parece de la etnia, no podría yo asegurarlo ahorita, pero sí parece con rasgos fisionómicos de la etnia. 7:35 de la mañana, al departamento o al sistema de emergencia 911 fue reportado de una persona sin vida, justamente en un canal que, bueno, prácticamente atraviesa pues lotes urbanos, sale acá por la avenida Ferrocarril y pasa justamente atrás de la colonia Carmona. Ahí se encontró una persona sin vida, un hombre entre 30 y 35 años de edad, se encontraba únicamente en truza. El canalero, así le llamaron de cierta manera, el hombre que abre las compuertas, pues cuando abrió una de ellas, vio que algo salió. Fue expulsado, siguió su camino por el canal y al llegar a la otra compuerta, esa estaba cerrada y ahí quedó atorado el cuerpo de este masculino. Bomberos, seguridad pública y forense acudieron al lugar de los hechos. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Distrito Zona Centro en el municipio de Delicias atendieron el reporte de una persona localizada sin vida al interior de un canal de riego ubicado a la altura de la colonia Carmona. Se trata de un masculino sin identificar de entre 30 a 40 años de edad aproximadamente. El cuerpo se encontró en estado de descomposición sin que se le apreciaran a simple vista huellas de violencia. Se realizaron las maniobras correspondientes por parte del cuerpo de bomberos para extraer el cadáver y trasladarlo a las instalaciones del servicio médico forense para realizarle la necropsia correspondiente. Tenemos una entrevista justamente con la coordinadora de salud del gobierno municipal de Delicias en el tema de los suicidios. Estos se van a la alza y mencionar que por lo menos en este año la contabilidad que nosotros tenemos son por lo menos 8 casos. 2 en la colonia Revolución, 1 en lo que es la entrada de esta colonia, otro en un domicilio. Tenemos la contabilidad de lo que pasó hace 8 días en Campo Real, de otro suicidio. Tenemos lo que acaba de pasar el día de hoy en la presidencia municipal. Tenemos el hecho en lo que es la colonia Independencia de otro suicidio. Y tenemos uno en el sector poniente de otro suicidio. Entonces van por lo menos 6 de los que nosotros nos tenemos contabilizados, y bueno, ahí el detalle es que pues no concuerda con lo que dio a conocer la autoridad competente hace un momento. La doctora Mercado habla sobre este tema y sobre todo pues de que los problemas familiares son una de las causas fuertes para que existan los suicidios. Sí, tristemente nos enteramos que acaba de cometerse un suicidio. Es muy triste, la verdad. Yo les comento que todavía, aunque parezca que no, estamos arrastrando el lastre de todo lo que vivimos en la pandemia. La verdad que en la pandemia, a lo mejor muchos que no lo vivimos, no sabemos exactamente lo que sufrieron muchas familias, y muchas familias, qué mal que yo lo diga y que lo digamos, que no estaban acostumbradas a convivir tanto. Hubo mucho problema, porque vivieron cosas que no estaban viviendo porque cada quien andaba por su lado. Sí, eso tiene mucho que ver. La problemática de lo económico es un problema muy grave. La falta de empleo es otro problema muy grande. En las personas que vienen del sur, que vienen acá con nosotros de la etnia tarahumara y todo, los problemas se acentúan un poco más. Y yo les comentaba ahorita a unos compañeros que el problema de ellos es un poco diferente a los citadinos. Los citadinos son más porque papá y mamá trabajan, viven solitos, se salen a la calle, los papás ya no estamos acostumbrados a preguntar dónde está nuestro hijo, ya no estamos acostumbrados a que nuestro hijo esté enseguida de nosotros cuando estamos comiendo. Ellos ya desde pequeños, la verdad, los niños ya de 1 año, 2 años, 3 años, ya los papás, para que estén tranquilos los niños o para que los dejen hacer sus actividades, les dan el celular. En el celular no nada más hay juegos,
Y de todas maneras, aunque haya juegos, es una adicción que ya el niño está teniendo. Aparte de todo lo que pasa en redes y de todas las cosas que te dan subliminales y todas esas cosas que a lo mejor ustedes entienden más que yo, eso de los juegos, de los retos, todo eso, la verdad, más que esto, los suicidios, por esta razón, son en jóvenes y adolescentes. Entonces yo poner mucha atención en nuestros adolescentes y recordar aquello que decían antes en el radio que yo les comentaba, que cuando decían son las 10 de la noche, ¿sabes dónde está tu hijo? Bueno, pues vamos a ponerle de verdad mucha atención dónde están nuestros hijos, con quién se juntan nuestros hijos y qué ven nuestros hijos. Recuerden que nuestros hijos son hijos. Ya me decías tú el otro día, ya los regañó, sí. Nuestros hijos son nuestros hijos, no son nuestros amigos, son nuestros hijos. Por lo tanto, somos responsables, les podemos llamar la atención y le podemos dar indicaciones y le podemos decir, esto estás haciendo mal. Aunque te molestes, esto está mal. La tarde del día de hoy se registró un accidente vial tipo carambola, esto en el puente suprimido en el sector oriente de Delicias. Así es en el paso inferior de Avenida Río Conchos, donde participan lo que vienen siendo 4 vehículos. Vienen circulando en un sentido de poniente a oriente y a lo que es el interior del puente frenan los vehículos, ya que se aglomeró de vehículos lo que es el puente, y donde un vehículo Fiat no alcanza a frenar, impactando un vehículo Nissan Sentra, el cual sale proyectado, impacta lo que viene siendo un Volkswagen Derby, y ese vehículo Derby impacta una Mazda CX-3. ¿Personas lesionadas? Hay una persona a la cual se queja un poco del cuello, le van a proporcionar lo que es el pase médico. Ya se encuentra aquí el seguro del vehículo responsable, entregando lo que son los pases de reparación y un pase, como te comentaba, médico para que atiendan a la señora. Solo para aclarar, ¿vehículo responsable es? Fiat, color rojo. Señor, ¿los daños materiales? Los daños materiales ascienden aproximadamente entre los 4 vehículos, un aproximado de unos 40,000 pesos. Pausa comercial y regresamos con una entrevista muy importante. Ponga atención después de la pausa comercial. Créame que tenemos información sumamente interesante, como siempre la tiene aquí en código3.com. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidorcha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318.
Me complace mucho recibir aquí en las noticias de Código3.com a la pediatra Yasmín García. Tenemos un evento muy importante que platicar. Primero que nada, pediatra, buenas noches, bienvenido a las noticias de Código 3. Muchísimas gracias. Y sí, esta semana de hecho iniciamos el día de hoy, 1 de agosto, con la Semana Mundial de la Lactancia. Cada año, o sea, es una semana igual, los mismos días, pero cambia el lema. Depende de las necesidades que ve la asociación en lo que es importante recalcar. Y en este caso, pues el lema es amamantando y trabajando, hagamos que sea posible, sobre todo por las mamás que actualmente, pues muchas de ellas trabajan. Se comentaba de que era pues a nivel local, hay que mencionar que esto es a nivel mundial esta semana. Sí, esta semana es a nivel mundial, pero considero que pues llevamos pocos años hablando sobre esta Semana Mundial de la Lactancia aquí en Delicias. El otro año sí se hicieron actividades, pero no tan grandes como en este año. ¿Esta qué se deberá? Antes era pues más común, ha crecido el morbo. ¿A qué se deberá esto? Hay que hablar con verdad, pediatra. Pues creo que la verdad es que las mamás cada vez están más interesadas. Okay. Ya se han quitado muchos mitos y sobre todo ya nos han exigido la verdad sobre esto. Normalmente piensan que pues como pediatra pues sabes todo lo de la lactancia, pero realmente pues tienes que estudiar algo más. En este caso yo soy asesora en lactancia y la otra pediatra con la cual estamos trabajando, que es la doctora Brenda Parra, también es pediatra, asesora en lactancia y ella es IBCLE. Y aparte estamos trabajando con varios psicólogas, entre ellas la licenciada Montserrat. Y entre todas estamos organizando lo que es la Semana Mundial de la Lactancia, pero más que nada a mí me gustaría compartirte que actualmente está fundada una asociación de unos días para acá que se llama Lactivistas Delicias AC. Esto inició con la posibilidad de que podamos ayudar a esas mamás y a los padres de familia también, a las familias, y poder quitarle todas esas dudas, pero sobre todo para que la mamá se sienta acogida, sienta que hay una tribu, que hay personas que entienden esa necesidad de apoyarlas en la lactancia materna. Vimos en la feria y se me hizo algo formidable, el lactario. Créame que de las cosas buenas que vimos en la feria fue eso, la verdad hay que reconocer, perfecto. Sí, claro que sí, de hecho ese fue el primer movimiento que se realizó. En la feria se hizo la inauguración del primer lactario y considero que es el inicio de muchas cosas más y queremos que esto no solo se quede ahí, que haya muchos lactarios en varias partes de la ciudad. La importancia de esto, ¿qué inicia el día de hoy? ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué eventos vienen posteriores? Ok, el día de hoy, 1 de agosto, hicimos lo que es la introducción o todas las pláticas, pero dirigida al personal de salud. En este caso iniciamos en el ISSSTE porque pues es el lugar donde tenemos el aula de enseñanza más grande. Estuvo abierta para cualquier personal de salud, incluido doctores, enfermeras, trabajadoras sociales o cualquier persona que trabaje en hospital, sobre todo para ayudarles en estos temas. Se estuvieron impartiendo temas como lo que es la lactancia materna, la importancia de la depresión postparto, el apego inmediato al bebé, lo que es el contacto de piel a piel, la cesárea humanizada, el parto humanizado. También se tocaron los temas que son mitos y realidades sobre la lactancia, también sobre cómo lo ve el personal, digamos, si es un negocio o no la lactancia. Y también se tocó un tema que yo creo que es muy importante y que a veces lo ven como un mito, que es la relactancia. De hecho, hay mamás que no sabían que, bueno, pueden dejar de amamantar y posteriormente volverlo a intentar a los días o a los meses, sí se puede volver a reintentar la lactancia materna. Eso fue el día de hoy. El día de mañana vamos a estar dirigido a los papás y mamás que estén interesados. Vamos a estar en el Museo Cultural de Delicias. Y va a ser una plática, sobre todo una plática taller, para explicar pues las posiciones de lactancia, lo importante de la lactancia, cómo colocarlo, un agarre, una buena postura, cómo ver si en algún momento alguna mamá o alguien de la familia tiene depresión postparto, sobre todo localizarlo y poder tratarlo.
Eso es el día de mañana. Y el día jueves vamos a ir al IMSS, a la Clínica 11, de 9 a 10, para hablar otra vez sobre lactancia, parto humanizado, cesárea humanizada, apego inicial y relactación. Y el día viernes nos pidieron por parte de la ciudad el poblado de Naica, ir a Naica y hacer unas pláticas también sobre lactancia materna, alergia a la proteína de la leche de vaca, la dieta que se utiliza en ese momento y sobre todo algunos mitos. Y el sábado tenemos lo que se llama una tetada masiva. La vamos a realizar en la Plaza de la Madre y ahí en ese momento, pues aparte de que van a acompañarnos varias de las personalidades que ya les había comentado, es un lugar para que las mamás emprendedoras puedan explicarnos y ver su negocio y nosotros también apoyarlas, porque como vuelvo a decir, el tema creo que queda justo para lo que se necesita, que es que muchas mamás sigan trabajando. Y el día domingo terminamos con una caminata para pues hacer visibilidad en la lactancia materna. Es importante todos esos temas porque me sorprende. Sí. Nunca pensé que se hilara el tema de la depresión postparto con el tema. O sea, no desconocen el tema, no conjuga. Ahorita que me a tocar los temas, sí son importantes. Entonces, si usted está con este conocimiento o busca ampliar más el conocimiento, es importante acudir. Ya tenemos aquí la información, estaremos también publicando a través de la página de código3.com los días y sobre todo los eventos que van a estar teniendo. Y me da gusto que también están allá en Naica, también que la gente esté lista. Va a ser el día viernes, me comentaba. Viernes en Naica, ajá. ¿Hora más o menos, lugar? Va a ser a las 12 de la tarde, a un lado de la presidencia. Esto inició porque tenemos una mamá que es súper participativa, Correcto. que se llama Jacqueline, y ella nos invitó y dijimos, bueno, pues vamos a, es más difícil que vengan todas, entonces pues vamos para allá. ¿Algo más que se agregar? Sí, considero que la lactancia materna, aunque parezca muy normal, está un poco olvidada. Entonces, estos temas nos van a ayudar a empaparnos y sobre todo entender muchas cosas que no sabemos que existen, como comentaste ahorita con la depresión postparto. O sea, la lactancia materna, la oxitocina que libera a la mamá cuando está lactando, disminuye la posibilidad enormemente de depresión postparto y ansiedad posteriormente. Entonces, hay muchos beneficios de la lactancia materna que no lo pensamos y considero que todas las mamás tienen su derecho de saberlo. Mitos, dichos, que tomar agua, Sí, que avena, todo la eso. cerveza. Sí, es verdad, ¿eh? No lo quiso tocar, lo tocó ella, lo bueno. Mencionar, todo esto van a tocar, todo esto van a todos mencionar. estos temas. Sí, considero que sí son importantes porque a veces pues la mamá le da como que vergüenza comentarlo, decirlo, pero Correcto. sabemos que existen esos mitos, entonces es mucho mejor decirles la verdad sobre esto y por qué a veces creemos que sí funciona y por qué de plano no funciona. Del 100% de los mitos, de los consejos de las abuelitas, es bien dicho, ¿cuántos sí van por buen camino? Uy, pues mira, yo creo que cada mito tiene un trasfondo. Correcto. Cada mito tiene un trasfondo. Pero considero que lo más importante es que tengas un apoyo de una asesora en lactancia, ¿no? Porque ya es un tema más amplio que realmente quisiera decirte, pero no nos lo enseñan en la actividad académica o curricular normal. Entonces, algo como tan fácil, el relajarse. A veces las abuelitas decían, no, tú tranquila, relájate, porque pues no te va a salir la leche, etcétera. Bueno, eso tiene algo de verdad. ¿Por qué? Porque al relajarnos nosotros producimos también más oxitocina, más prolactina, y la prolactina es la hormona que genera la leche materna. Entonces, entre más tranquilo esté la mamá, pues también va a tener más producción. Pues ya aprovechamos, fíjese, ya supimos algo, es un adelanto de lo que van a ver, entonces aproveche, créame que sin costo la mayor, bueno. De hecho, todo es sin sin costo, costo, todo es sin costo, es gratuito. ¿Por qué? Porque consideramos que este es un derecho de todos, pero que por alguna situación o mala información lo hemos perdido.
Más bien es eso. No estamos bien informados y se va perdiendo. Exacto. Y son temas delicados porque sí me sorprendió mucho eso de lo que es la depresión postparto. Uno dice, ay, no, que no existe o que... Ay, no. O dicen, ¿cómo tú puedes estar triste si acabas de ser mamá? Es lo más importante y lo más feliz de tu vida, debes de estar súper feliz. Bueno, pues es que hay muchos cambios hormonales, hay demasiados cambios hormonales y si alguno no quedó donde debía quedar o el engranaje no quedó, pues hay una consecuencia. Beata, ¿algo más? Bueno, pues más que nada agradecerte, pero sobre todo esperarlos, o sea, tenemos todos estos días, posteriormente la asociación va a seguir trabajando, o sea, no nomás en estas fechas, y recuerden que somos Lactivistas Delicias AC, todos estamos apoyados en mamás que todo inició por esas mamás que quisieron salir adelante o tener ese apoyo. Y recuerden, entre más tengamos una tribu o personas en que confiamos, las cosas son más fáciles. ¿Alguna página web, algún número telefónico, algún lugar donde podamos tener más información sobre los eventos que van a tener? Sí, bueno, la página de Facebook es Lactivistas Delicias AC, pero nosotros tenemos un número de información en donde pueden hablar, en dado caso, sobre todo para tener dudas o que les demos la información, con mucho gusto. Miren, en este caso sería el 639-166-7458. O también pueden hablar al grupo médico pediatra, que también es parte de este movimiento, y pues ahí los esperamos por si tienen alguna duda. El número del grupo médico pues sería el 639-166-4875. 639-166-4875. 166-4875. Repetimos por tercera ocasión. De todas maneras, el programa se queda grabado. Si se le fue un numerito, regréselo para que tenga usted el número. Créanme, la disponibilidad creo que la están teniendo. El tema, los expertos pueden hablarle de este tema y sobre todo para que usted vaya, aproveche. ¿Me puede repetir nomás mañana el evento dónde va a ser y hora? Sí, mañana es el día en donde los esperamos a ustedes, papás y mamás, o a la familia, en el Centro Cultural de Delicias. Lo vamos a hacer de forma de un taller, para que sea práctico y sobre todo que los papás se vayan con el aprendizaje desde el momento y no solamente con la teoría. ¿A qué horas? Mañana a las 9 de la mañana, de 9 a 11 en el Centro Cultural Delicias. Okay, repito, 9 a 11, para que tenga la oportunidad de hacer pues los planes, vaya, sí. Acuda, aproveche esta gran oportunidad. Muchas gracias, estamos a la orden. No, pues muchísimas gracias por el espacio. Tenemos de hecho información muy importante, Mike, si me puede dar a conocer sobre lo que es la lactancia. Una de ellas es justamente de que ya está próximo a inaugurarse un lugar lactario, en lo que viene siendo el Mercado Juárez de Delicias. Esto estaba programado desde el día 10 de mayo, pero creo que viene esta Semana Mundial de la Lactancia y tenemos justamente la entrevista con la presidenta del DIF municipal. Y bueno, escuchemos justamente a Alma Limas de Valenciano para que nos dé a conocer la información y ya tenemos la información completa sobre ese tema tan importante. Así es, se pretende instalar este lactario. ¿Por qué? Porque luego a veces como mamás andamos en el centro y queremos amamantar a nuestro bebé o tener la oportunidad de cambiar al bebé y no tenemos los espacios. Entonces es por ello que se pretende este lactario y este sábado también se hará la apertura. ¿Es un lugar cómodo para que la madre amamante su hijo? Claro que sí, es un lugar cómodo, sobre todo hecho y pensado para las mamás y para estos bebés. ¿Con qué contará el lactario? Bueno, este lactario lo están haciendo por medio del Instituto de las Mujeres. La verdad es que a mí me tocó compartir y apoyar con el de la feria, pero tiene los espacios comunes, ¿verdad? Lo que es el silloncito, el área para cambiar. Pues es un lugar específicamente para lactar. ¿En la feria? ¿En dónde estaría ubicado, perdón? En el mercado. ¿En la feria se tuvo buena respuesta en el lactario? Sí, así es, sí se tuvo buena respuesta. La verdad es que poco a poquito estamos sensibilizando en cuanto a este tema. A veces vemos mujeres en traje de baño y lo vemos muy común y vemos una mamá lactando y nos asustamos. Entonces pues hay que abonarle a este tema, al apoyo y sobre todo ver que cuando están amamantando a una mamá
a su bebé, pues está dando amor, está dando vida y está dando salud a ese niño. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Jidocha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Tenemos una denuncia, sobre todo pues la madre de familia de un joven que pues fue señalado, detenido por el delito de robo. Es lo que tenemos justamente información y pues se menciona que al interior de los juzgados penales pues el joven recibió algunos golpes. Esto cuando terminó la audiencia. Justamente tenemos la información de la quejosa. Entramos a la audiencia, mi hijo tenía audiencia a las 12 del día y entramos a la audiencia y cuando terminó el licenciado pidió 5 minutos para platicar con nosotros, con mi hijo y conmigo, y ya cuando estábamos platicando mi hijo se levantó para hablar con el licenciado, el defensor, y el policía le dijo que se sentara. Entonces mi hijo le dijo que sí, que lo que quería era nomás decirle algo al defensor. Entonces el policía se molestó, le habla a otro policía, se mete a la sala de audiencia y de repente lo levantan y lo esposan entre los dos y se lo llevan y empiezan a golpearlo. Entonces yo le digo al defensor, le digo, ¿yo que lo están golpeando? Y me dice, escuché algo. Entonces le dije, es que lo están golpeando. Quise irme atrás de ellos porque lo iban golpeando. Y un ministerial que estaba ahí en la sala de audiencia, me dice, no se meta señora porque se va a meter en problemas. Entonces yo le digo, pero ¿por qué lo están golpeando? O sea, le están violando sus derechos, o sea, aunque sea lo que sea, no tienen derecho de estarlo golpeando. Y ya fue cuando yo dije que iba a hablar a Derechos Humanos para que venga y me lo revise, ¿verdad? Porque lo empezaron a golpear. Entonces ya cuando salgo de la sala, están todos los licenciados en la sala fuera de donde estábamos en la audiencia, y empezaron a agredir. Uno de ellos, creo es el ministerial, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el ministerial que estaba ahí en Cardoso? No, pero sí, el ministerial Isabel, el que fue a la casa. López. Está el ministerial López, creo es el ministerial López, no estoy segura, pero sí lo puedo identificar, estaba ahí. Era el que estaba en la sala de la audiencia y luego afuera de la sala de la audiencia está otro ministerial y me empezó a agredir, ahí hay cámaras. Me empezó a decir que no faltara el respeto y que porque la autoridad, le dije, ¿y ustedes sí pueden faltar a uno al respeto? Y ahí había más licenciados en esta sala. Entonces ya fue cuando me salí y les hablé a ustedes y hablé a Derechos Humanos. Ahorita Derechos Humanos me dice que entre a la celda, ahí donde está mi hijo, que les pida permiso
y ya lo que mi hijo me diga, entonces ya voy y levanto la denuncia. ¿Usted desde cuándo lo detuvieron a su hijo? El sábado. ¿Desde ese día no lo ha visto? Desde ese día yo no lo he visto. Pero sí menciona que se quejaba en el momento de volverlo a pasar con ustedes, se quejaba de dolores aquí. No, se quejó en el momento que los policías entran a la sala de audiencia y lo esposan y se lo llevan, enojados. Entonces ya cuando salen de la puerta de la audiencia, donde está un pasillito, lo empiezan a golpear y él se empieza a quejar. Entonces le dan como una cachetada, se oye la cachetada cuando se la dan. Y es cuando yo le digo al licenciado, al defensor, le digo, ¿oyó que lo están golpeando? Y me dice él, sí oí algo, la mera verdad. Y fue todo lo que me dijo el licenciado. ¿Ustedes cuál es el procedimiento que están siguiendo? ¿Fueron a Derechos Humanos? ¿La Fiscalía les ha dicho no nos ha dicho nada, nada nos ha dicho. ¿Se muestran negativos al que ustedes puedan ver a su hijo? Sí, o sea, hasta las 2 de la tarde. Ayer también dijeron que no tenía visita. Entonces, ahorita me dicen que hasta las 2 de la tarde puedo entrar. Entonces, Fiscalía no me ha dicho nada de lo que sucedió ni nada. Ahí hay grabaciones de lo que sucedió y todo, porque pues creo que Fiscalía tiene ahí sus cámaras y todo, ¿verdad? El juez ya no estaba, nomás estaban el licenciado, el defensor, y estaba el ministerial que le digo, y los dos policías que entraron. ¿Y uno de ellos la agredió a ella? Y uno de ellos me agredió a mí. ¿Qué fue Haga de cuenta que yo le dije, ¿por qué lo golpeé? Y me dijo, ¿estás segura que soy yo? Le dije, sí, le dije, ¿es usted? Dijo, no, dijo, yo no soy, dijo, y no me ande levantando falsos. Entonces ahorita se devuelve ella y le dice, sí fue usted, dijo. ¿Por qué dice que no fue usted? Dijo, yo lo vi. Entonces ahí están las cámaras. Son los policías que están ahí de guardia. Y eso fue lo que sucedió. ¿Cuál es la intención de esta denuncia? ¿Qué es lo que busca conseguir con esta denuncia? ¿No lo golpean? Pues sí, pues que no lo golpeen. O sea, creo que no tienen derecho nomás porque sean autoridad de estar golpeando a las personas. Porque muchas veces ha pasado casos de que los golpean y se murieron y ya no hay justicia ni nada, porque ellos por tener la justicia se lavan las manos y ya se queda todo así. Y ha pasado muchos casos, o sea, no es el primero de que los golpean. Ha pasado muchos casos, ya han pasado muertes, ya han pasado todo, y ellos por eso siguen también cometiendo lo mismo, lo que es los ministeriales. ¿Por qué? Porque a ellos no se les pone ni un alto. O sea, ellos están en su derecho de hacer su trabajo, pero de hacer su trabajo bien, o sea, no porque tengan el poder, quieran aplastar al otro y golpearlo. ¿Me puede decir el motivo por el cual fue detenido su hijo? ¿Por robo? ¿Me podría decir su nombre? Eduardo Ernesto Bermúdez Bilbao. Ok, menciona usted ahorita que podría ser por abuso de poder la molestia. O sea, ¿piensan los oficiales que tienen la autoridad para poder golpear a alguien cuando no? Yo digo que sí, porque ahorita no han hablado. Oiga, señora, una disculpa, o mire, pasó esto. No, o sea, ellos se ven como prepotentes de que nosotros tenemos el poder y nadie nos puede hacer nada. Así lo tomo yo, porque hasta ahorita, desde que lo golpearon y de que supieron, porque ahí hay cámaras de todo lo que pasó ahorita allí en la audiencia, en el cuarto de la audiencia y en la sala acá donde está donde entra uno. Ahí había varios licenciados y estaba el ministerial. Entonces, hasta ahorita no me han dicho, ¿sabe qué, señora? Una disculpa o algo, no. El policía se siente, o sea, se porta muy prepotente, todavía aparte de que lo golpea, se siente muy prepotente que hagamos lo que tengamos que hacer. Paciencia y tranquilidad pide el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, en los trabajos de la prolongación de la avenida Fernando Baeza. Y es bien sabido de que a lo mejor ha ocasionado que usted se desvíe demasiado, pero no hay de otra. Ahora, como luego se dice, y dijera mi abuela, estabas a muele y muele y muele de que rehabilitar la vialidad. Te lo están haciendo. No únicamente están rehabilitando la vialidad, te están cambiando la tubería, el colector, dejándolo ya para que Delicias tenga 40 años de nueva cuenta un colector, es lo que menciona. ¿Sí? Vamos a aprovechar. Que toda la obra se haga bien. Hay que tener paciencia. ¿Sí? Si queremos obra, hay que tener paciencia. Veamos la información.
están haciendo ya un estudio, ya me comentó Eric, el director de tránsito de vialidad, estamos teniendo algo de problemas, déjame le digo por qué, porque cruzamos la carretera panamericana y tenemos que tener una autorización ahí de lo que es la Federal de Caminos, hoy la Guardia Nacional, no lo hemos conseguido, por lo que podemos transitar por ahí que pueda prestarse, según ellos, a que se pueda ocasionar un accidente. Estamos en eso, en cuanto lo tengamos listo. Desde mi punto de vista, en una lógica muy ranchera, yo digo que no, pero desde el punto de vista de ellos, yo creo que no quieren tener problemas y nos tienen detenidos en ese sentido. Ténganos paciencia, la verdad es que el colector ahí, algunos tramos están a 7 metros de profundidad y es un colector que se va a ampliar de 20 pulgadas a 40 pulgadas para darle el abastecimiento que requiere toda aquella zona, desde la Eras del Norte, ampliación de la Eras 1, 2 y 3 y todo el crecimiento que está teniendo alrededor de la avenida Solidaridad. Ténganos paciencia, la intención es hacer las cosas bien, hay 2 rutas alternas por ahí, puede agarrar el puente que termina saliendo, cruzando la carretera panamericana y termina cayendo por acá donde está el American Inn y vuelve a subir el otro puente, el que está acá a la altura de Burger King, o bien hasta la calzada del Charro, que agarre el puente que cruza la carretera y agarre el paso suprimido que cruza las vías del tren. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro sigue avanzando y el día de hoy pues prácticamente se saturó el sistema porque pues muchos empiezan a registrarse, muchas empresas también ya empiezan a tener la conexión con las personas que van a estar laborando con ellos y se está invitando pues de que esperen 2-3 días los que no lo han hecho para que el programa pues disminuya su tránsito y no se sature y que usted lo pueda hacer de una manera más fácil. Ahora, ojalá que sea importante para estos jóvenes que quieren trabajo inmediatamente, pues 2 de la mañana, ponga la alarma, levántese y haga el enlace. El día de hoy, 1 de agosto del 2023, están habilitados la plataforma de Jóvenes Asociación del Futuro para las y los jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudian o trabajan. Ellos pueden vincularse por medio del programa al centro de trabajo que ellos quieran, dependiendo de sus áreas de interés, y a partir de ahí pueden iniciar la capacitación dentro del programa. ¿Qué beneficios tiene? Sí, mira, dentro del programa, nuestros beneficios que nosotros ofrecemos a los jóvenes es una paga segura de 6,310 pesos por mes y el servicio médico por parte de nuestra parte, del IMSS, de Gobierno Federal. Entonces ellos ya nomás se van a preocupar en escoger un buen centro de trabajo y que presentarse a las capacitaciones de trabajo para que de ahí corra el pago. Cabe destacar también que la capacitación forzosamente deben de durar el mes completo. Nosotros no pagamos ni por semana, ni por 15 días, ni 20 días. Forzosamente, conforme a las reglas de operación que lo marca el programa, deben de durar el mes completo para que les llegue la paga. Mencionas que hubo una saturación en el sistema. Sí, mira, por ser el primer día, muchos jóvenes están acudiendo aquí a las oficinas de la Secretaría del Bienestar porque las empresas en las que ellos se quieren vincular no está apareciendo y está bien, no hay ningún problema. Esto quiere decir que la plataforma ahorita está sobresaturada por ser el primer día. Los compañeros en México le están dando mantenimiento y la recomendación que yo les estoy haciendo por el momento es que se esperen unos 2 o 3 días a que la plataforma ya esté un poquito más ligera y se puedan vincular al centro de trabajo que ustedes gusten. Porque ahorita en el momento no les van a aparecer los centros de trabajo, o si les van a aparecer muy alejados dentro de donde ustedes están viviendo, ya sea en Jiménez, en Rosales, en Mioqui, en Julimes, todos por esos municipios. Entonces mi recomendación es que se esperen unos 2 o 3 días e inicien sesión o vean los centros de trabajo, ya sea muy temprano, a eso de las 6, 7 de la mañana más o menos, o muy noche, ya sería a la 1 o 2 de la madrugada, para que no tengan ningún inconveniente. Entonces no es necesario venir aquí para registrarse, pueden hacerlo directamente. No hay problema. Dentro de la plataforma de Jóvenes Asociación del Futuro, ustedes tienen la facilidad de que con su usuario y su contraseña puedan vincularse a cualquier centro de trabajo. Y en caso, chicos, de que no les aparezca el centro de trabajo que ustedes se quieren vincular, ahí sí ya necesariamente tienen que acudir conmigo. Pero les digo, denos tiempo de unos 4 o 5 días a que la plataforma ya le estén dando mantenimiento adecuado y ya nos aparezcan todos los centros de trabajo. Y así pasando todas las recomendaciones que yo les dije y este consejo de que se esperen unos 3 o 4 días, sigue sin aparecer su centro de trabajo, ahora sí pueden acudir a las oficinas de bienestar para que yo les pueda auxiliar con su trámite.
Vienen obras importantes y más en parques y jardines de diferentes colonias de nuestro municipio. Alejandro Badía, director de Servicios Públicos Municipales, da a conocer la información de que serán 9 proyectos del presupuesto participativo. Son 9 áreas las que se impulsaron de parte de los vecinos con el presupuesto participativo. Ahorita ya estamos en la etapa del fallo, que fue el viernes pasado. Y ya el día de mañana el proveedor va a empezar a instalar los juegos infantiles, así como ejercitadores urbanos. ¿Cuáles son los proyectos que salieron ganadores? Fueron 9 en total. Uno fue Quintas Mariana, Valle Verde, que esos van a llevar unidad de juegos infantiles, así como ejercitadores. La Magisterial, la placita que conocemos ahí en el poniente. Esa solamente es un perfil ya más de adulto mayor. Ellos solicitaron lo que son ejercitadores, y los otros que son los proyectos que se tienen para pura unidad de juegos infantiles. ¿Qué es la unidad infantil? Si ubicamos el que está en la Benito Juárez, que es un módulo grande donde los niños traen varios accesos para subir, bajar, baladeros. Esa es toda una unidad. Aparte trae unos sub y baja y unos columpios. Digamos que ese es todo el kit que se va a entregar. ¿Para cuáles? Tenemos la Refugio, tenemos en la Colonia Roma, tenemos en Campo Real, en San Carlos y ¿cuál me falta? Y Laderas. ¿Qué es? Son estos unidades y estos parques que vamos a tener en beneficio de la ciudadanía, y esa es, yo creo que la parte más importante que siempre ha querido el alcalde Jesús Valenciano, de poder hacer ese acompañamiento de los diligencias con el gobierno, que es lo que necesita la ciudad. Y son 9 proyectos, que antes no se había tocado en el presupuesto participativo, y a partir de mañana ya el alcalde quiere empezar a supervisar esa instalación de los juegos. ¿Quedan este año? Quedan este mes. Realmente lo que quiere el alcalde es ya tenerlos listos para antes del informe, que será, recordamos, a principio del mes entrante. Entonces el alcalde lo que nos está solicitando sí o sí es tener todos esos 9 proyectos de la ciudadanía con el presupuesto participativo, tenerlos antes del presupuesto. Tenemos la información con el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, donde el día de hoy se entregaron los vales a las personas que lograron ser beneficiadas con el apoyo de uniformes y zapatos escolares. 6,500 alumnos, estudiantes, fueron beneficiados. Un gran apoyo esto de los zapatos y uniformes. Nosotros pudiéramos hablar de cifras de 6 ceros, de millones de pesos, pero la verdad es que no es ese el tema. Pues hablamos de familias, hablamos de personas, hablamos de niños, de jóvenes que estamos apoyando. Estamos hablando de cerca de 14,000 apoyos que está brindando la administración municipal a lo más importante que tenemos, que son los niños, que son los jóvenes de Delicias, para que podamos ser esa herramienta, ese abono que les permita ser mejores personas, mejores niños y mejores jóvenes, y que cuenten con las herramientas para poder continuar con sus estudios. Hablamos de más de 6,000 becas educativas que durante 10 meses, mes con mes, se les entrega un apoyo económico para que se ayuden en sus estudios. O hablamos también en este caso, el apoyo para zapato escolar, para uniforme escolar, o hablamos de becas de transporte, o hablamos de los talleres y del acompañamiento que les damos en los centros comunitarios con talleres como México a través del arte, donde aprenden a tocar un instrumento musical, o con las escuelitas deportivas que estamos abriendo en las colonias. Pero al final del día, todo se resume a una cosa: ¿a qué hacemos desde la administración municipal de manera conjunta con los maestros, con los padres de familia, para darle ese acompañamiento a esos niños y a esos jóvenes, y que puedan ser mejores personas? Porque al final del día todos como padres aspiramos a que nuestros hijos superen nuestras metas. Pero se aligera la carga de un padre de familia, sí, claro, definitivamente. Claro. Se aligera la carga. Yo ahorita les comentaba que tengo varios compadres y varios ahijados ahí en la Colonia Revolución, y sé lo que se sufre en este regreso a clases, desde juntar la lanita para el zapato escolar, para el uniforme escolar, para los útiles escolares, los cuadernos, las plumas, los colores, que el diccionario. No es sencillo, y aparte la aportación voluntaria que se hace para las escuelas, donde
gracias a Dios, nos permite que eso de manera conjunta con la inversión que hace año con año históricamente los municipios que hemos emanado del partido del que yo vengo, nos permite decir que tenemos las mejores escuelas, literal, escuelas públicas de todo el país. Nuestras escuelas públicas casi en su gran mayoría cuentan con una techumbre, en su gran mayoría cuentan con computadoras que les hemos ido donando año con año, en su gran mayoría cuentan con baños dignos, en su gran mayoría cuentan con los aparatos para que los niños cuenten con ese clima que requieren o en invierno o en verano, y nosotros hemos dispuesto muchas acciones para atender eso que es lo más importante que tenemos, los niños y los jóvenes de nuestro municipio de Delicias. En la Colonia Revolución, el día de hoy se llevó a cabo el programa Al Encuentro de todos los funcionarios públicos del gobierno municipal de Delicias estuvieron presentes. Pues primero nos da mucho gusto venir acá a visitar la Colonia Revolución, traer literal todos los servicios y todo el gabinete de la presidencia municipal a atender aquí a los vecinos. Precisamente al final del día la presidencia no es la estructura o la construcción, la presidencia son los funcionarios y las funciones que nosotros realizamos. De las principales peticiones, desde afectaciones que han tenido en algún momento por la presidencia municipal y que no les han respondido de administraciones anteriores, algunos pasos de servidumbre que están buscando acá cercanos a unas parcelas en la Colonia Revolución y sus alrededores para que puedan accesar los vecinos. Nos han pedido mayor cobertura en cuanto a becas para los niños, para los jóvenes que estudian por acá. Nos están pidiendo que intervengamos porque en la escuela de primaria de la Colonia Revolución hay uno de los 3 circuitos que tiene está sobrecargado, ya no está dando el funcionamiento que requiere. Nos han venido a pedir apoyo médico para una situación complicada, un niñito que recién se acaba de convulsionar y que el servicio médico no le quiere cubrir lo que requiere. Ahorita por lo pronto requiere una tomografía, un encefalograma y algunos otros estudios más. Y los hemos estado canalizando para resolverlos en las distintas dependencias. Hay algunos trámites para COESBI con Gobierno del Estado, para Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado, para apoyar a gente que requiere darle certeza jurídica a su propiedad. Y hasta ahorita, hasta el momento, es lo que nos ha llegado aquí de peticiones de la gente. Y bueno, entre algunas necesidades, pues aquí está, me traje a mi esposa porque sé que aquí en la Colonia Revolución es uno de los lugares que más apoyo requieren, a veces económicamente, y afortunadamente con un programa que trae mi señora de apoyo alimentario para adultos mayores y de apoyo con útiles escolares, pues aquí le estamos dando respuesta a la gente. Y hasta que se vaya la última persona. Hasta que atienda al último que quiera verme, aquí voy a estar, así me den más o menos, yo le calculo que unos 40, 45 minutos más, por ahí vamos a estar así todavía. Fíjense nada más algo muy importante, el tema de los repartidores que tienen un grupo de WhatsApp llamado Repartilocos. Aquí el tema es uno, muchos de ellos andan trabajando por su cuenta. Qué bueno, y es importante que busquen la manera de salir adelante. Ellos el día de ayer se reunieron, hicieron una plática de conciencia en 2 temas. Aquellos que manejan o hacen unas acrobacias muy malas y vienen los accidentes viales. Y a nosotros, ¿sí? Tenemos un vehículo de 4 ruedas, no echarles encima los vehículos, ni tampoco, pues, manejar mal. Ellos, hablando en temas de estadística, y creo que en temas de cierta manera decir, pues nosotros vamos manejando bien, indican que el 40% de la ciudadanía vamos manejando con el teléfono, cosa que no es mentira, pero sí es importante indicar y mencionar de que hay que cuidarnos unos a otros. Ya nuestros amigos motociclistas, pues también, no metes entre los vehículos. Nos ha tocado ver a unos, hoy me pasó en lo personal, en la salida de la ciclopista y Parque Fundadores, para tomar la carretera federal, un sujeto me pitaba para que me metiera por el acotamiento, por un ladito de la carretera federal, que a lo mejor sí es viable, pero por esa parte de la carretera venía un repartidor de una pizzería, que si no mal le hago yo caso al sujeto ese, porque no veía un vehículo, no veía un tráiler, no veía un carro, no veía una camioneta,
pues prácticamente el de la moto se hubiera impactado con un servidor. Le hago señas, que deje de pitar, porque viene de la motocicleta, y en eso pasa el de la moto. A lo que voy con esto es, hay que tenerles respeto también a ellos. Créame, porque muchas veces, si un tráiler se nos atraviesa, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos la velocidad, ¿sí? Pero vemos a una moto que se frene. Hay que ser conscientes, hay que cuidarnos, créame. Y luego, pues uno en un vehículo como quiera, la lámina lo tapan, lo protegen a uno, pero ellos llevan el golpe en seco. Somos un grupo de repartidores como de 160 en el grupo, lo cual pues unos trabajamos al día, ¿verdad? Pero ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando sobre el accidente del compañero caído que ahí en la Carmen Cerdá, que pues ahorita el chavo pues necesita tal vez ayuda, no sabemos si el joven está al día o no sabemos qué onda, necesitamos ayudarlo con fondos. Pues eso fue la reunión que tuvimos el día de hoy aquí con los compañeros repartilocos, ¿verdad? Los que estamos aquí, así se llama el grupo, ¿verdad? Y pues estamos tocando unos puntos muy importantes, sobre todo de que pues que hagan conciencia también el conductor, y no todos andamos maniobrando mal, no todos andamos manejando mal. La realidad de las cosas es que muchas veces no saben que quieren su comida rápido y ya. Y finalmente, pues a lo mejor en las redes sociales, pues es la misma gente, ¿no? Que a veces está ahí atacando. La misma gente grillera que no sabe que la gente más grillera es la que más pide a casa, compa. La que te dice que si tú marcas por ejemplo, a un establecimiento de comida y te dicen, dicen 35, 40 minutos de tolerancia, pero no sabes si tú traes 3, 4 pedidos atrás. Y la realidad de las cosas, que uno por llevar un 5 a la casa, no saben lo que uno tiene que maniobrar para que llegue la comida a tiempo a casa. Y la realidad de las cosas, que a veces uno se anda, disculpen nada, pero se anda partiendo uno la madre por entregar uno su trabajo bien, pero pues todos tenemos, la mayoría tiene hijos, unos tienen hijos con pañales, viven al día. La realidad de las cosas. Sí me ha tocado aquí en la Fernando Baeza, o sea, que va uno en la moto y hasta por no te avientan el carro encima, y más los viernes que andan echando cheve, la realidad de las cosas. Pues no más precisamente en la Fernando Baeza, en las colonias, mucha de la gente a media cuadra se avienta la vuelta en U, les pitas, oye, ¿qué onda te estás dando? Fíjate tú andas en la moto, andas en friega. O sea, todos tiros los motociclistas. A todos tiros, o sea, si chocas, el repartidor se pasó. Que porque te diste la vuelta en U, el repartidor se me atravesó. Mucha gente, me toca señoritas, señoras, viejitas que van a vuelta de ruedas, se dan vuelta en U. Chocas, es que el repartidor se me venía a exceso de velocidad, pero nunca se fijan que ellos dan vuelta en U ahí mismo a media cuadra. No me excluyo en nada, también estoy consciente que a veces sí manejamos mal. Más no es todo el tiempo. Pero más no es todo el tiempo, pero la realidad de las cosas lo hacemos por necesidad, porque estamos al día. Inclusive muchas veces también generalizan, ¿no? Y son típicamente los chavalitos menores de edad que ahorita pues no vamos tan lejos, los chavalitos ahorita que traen las motitos esas con su escapecito acá muy ruidosas y todo ese pedo, y pues no tenemos nada contra ellos, ¿verdad? Pero son chavitos de 17, 18 años que andan haciendo su vagancia, ¿verdad? Y andan ahí sumando la moto como parecen palomitas de maíz, y a 2, 3 y la fregada, y todo eso pues afecta al repartidor que está al día, ¿verdad? Deja tú sin casco. Y sin casco. Y a veces, o sea, ellos papás los papás no piensan en eso, o sea, ellos dicen, le compro una moto a mi hijo y órale, que ande en la moto, que se ande en la moto, contarle que no esté en la casa dándome lata, pero pues ellos no están conscientes del mal que les hacen. Agradezco su firme llamada la atención. Invito para que visite nuestro portal www.código3.com con toda la información que sucede en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Gracias, que tenga usted una excelente noche.
¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidocha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.